Periodismo de opinión. Continuamos con Guillermo Velasco en Zona 3, 91.5 FM. Estamos de regreso, los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266, Zona 3 Noticias, escríbanos, G Velasco B, mi cuenta personal, a sus órdenes. Le comentaba y le habíamos prometido desde ayer esta conversación con Rodrigo Iván Cortés, quien es catedrático universitario y director de Sinergia Internacional. En principio estaba solamente pactada esta entrevista para abordar el tema Sydney, este secuestro de varias personas en una cafetería en un acto de terrorismo internacional, pero me parece que pregunta obligada también, antes de entrar a este tema, que es muy interesante, es este anuncio histórico del restablecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y decíamos puntualmente, entre otros factores muy relevantes, la participación del Papa Francisco en esta historia. Rodrigo Iván, muy buenas, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Hola, muy bien, muy bien. Oye, pues coméntanos, fíjate que habíamos anunciado esta entrevista contigo, y la verdad es que me parece que es un acto o un hecho histórico, esto que estamos viendo en este anuncio que hace Barack Obama, y también el comunicado que emite el Vaticano, a raíz de este restablecimiento tras más de 50 años de relaciones rotas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Qué lectura preliminar tienes, Rodrigo Iván Cortés? En primer lugar, es algo en sí mismo positivo. Las relaciones diplomáticas se establecen entre los países, sobre todo entre aquellos que tienen problemas graves. El que no existieran estas relaciones diplomáticas representaba un sinsentido, ya que los embajadores y las embajadas están precisamente para tener vehículos de resolución de diferencias graves, sin balas y sin agresiones. Entonces, que se restablezca en sí mismo es algo bueno. Número 2, la tónica en la que se hace esto también es positiva, porque demuestra un mayor entendimiento de dos países que protagonizaron la tensión que ha puesto en vilo a la humanidad de manera más grave en el siglo XX. Hay que recordar que el episodio histórico de los misiles nucleares que se intentaron poner y operativizar desde Cuba dirigidos a Estados Unidos iba a desencadenar, por la lógica de los protocolos de seguridad de la Unión Soviética y Estados Unidos, sí, en una tercera guerra mundial, pero nuclear, en donde la capacidad establecida, funcional de ese tiempo, iba a destruir la vida humana sobre la faz de la Tierra de manera contundente. No, pues un escenario verdaderamente riesgoso, ¿no? Muy peligroso. Muy peligroso. Pero sí, también tenemos que ubicar que la relación es facilitada por los buenos oficios que se da por parte de la Iglesia Católica, en específico por el Vaticano y la personalidad muy afín a muchas personas en este mundo tan necesitado de referentes morales como es el Papa Francisco. Oye, eso es muy interesante, Rodrigo Iván Cortés, catedrático universitario y director de Sinergia Internacional, porque efectivamente en su día la participación de San Juan Pablo II en gestiones, en buenos oficios, como refieres, en la caída del muro de Berlín, ahora esta intervención me parece notable del Papa Francisco. ¿Hasta dónde es esta influencia cara a lo que estamos viviendo hoy? Pues mira, yo creo que el referente moral del Papa, el trabajo humilde, silencioso, que se hace en Cuba por parte de la Iglesia católica, y lo que es ese peso de referencia global de un liderazgo emergente de impacto indudable, que es
Francisco, con respecto a dos liderazgos en declive, como lo es Raúl Castro y lo que es Obama. Recordemos que Raúl Castro pues es un dictador de un régimen pues de linaje, porque es puesto por su hermano, y que tiene todos los poderes, al cual se le subordina lo judicial, lo parlamentario, y en un país en donde no hay democracia, en donde está penalizada cualquier asociación política que no sea el único partido constitucional, que es el Partido Comunista Cubano. Y por otro lado, un Estados Unidos con un liderazgo de Obama totalmente menguante, en donde sus índices de popularidad vienen en picada desde hace tiempo. Totalmente. Y donde ha sido apabullado en las recientes elecciones de noviembre, en donde se ha renovado la Cámara de Representantes, la House of Representatives, y el Senado, en donde los republicanos tienen ya el liderazgo completo de ambas cámaras. Eso, en términos gringos, es tener ya un régimen lame duck, es decir, de pato cojo, donde ya no cuentas con una confianza de la ciudadanía que se expresa de manera contundente a través del voto a los representantes del poder legislativo. Entonces, en este contexto, pues surge y brilla más un liderazgo moral emergente como es el de Francisco. Indudablemente. También hay otros factores que nos ayudan a entender esta situación, que facilitan que se concretice. Para el aspecto cubano en concreto, Cuba tiene una disfunción económica severa. Entonces, había mantenido durante años la bandera de que era un problema que venía de fuera y lo tenían que sufrir, y le echaban la culpa al embargo. Cuando la realidad es que el fracaso en el modelo económico y de Estado cubano pues era evidente, con unos agravantes. La Unión Soviética cae, como tú recordabas muy bien, en el contexto pues de un liderazgo también muy importante de Juan Pablo II. Cuando cae la Unión Soviética, deja de haber ese financiamiento extraordinario a un régimen disfuncional. Ahora, el régimen cubano sustituyó esta ayuda extranjera por las dádivas, pero no eran dádivas del todo, sino a cambio de coacheo para el régimen chavista. O sea, empezaron a depender fuertemente de Venezuela, ¿no? Pasaron de depender de la Unión Soviética a depender de Venezuela, con la ventaja de que al régimen venezolano lo tenían también muy amarrado a través de la asesoría directa y del régimen de seguridad que le aportaban a Hugo Chávez. La cuestión es que el régimen Maduro es más desastrosa, la situación en Venezuela es insoportable y viene la crisis del precio del petróleo, que viene bajando, pues recordemos que llegó a estar $110 por barril, y ahorita pues, ya cruzó la frontera de los $50 y va más para abajo. Claro, entonces esta dependencia solo del petróleo, además el petróleo bajando, pues llevaba a Cuba al caos total, de manera que claro, efectivamente es una acción de supervivencia, si te estoy entendiendo bien. Para el caso de Raúl Castro, con un régimen que, y ahí está lo terrible, un fracaso absoluto en lo económico, y un respaldo que ya se quebró, Venezuela ya se quebró, ya estas dádivas que daba en términos de regalarles el petróleo para que lo revendieran a su vez al CARICOM, pues ya no les va a funcionar. Entonces, antes de quedar desahuciados y
quedarse sentados, esperar cómo los tumba la propia gente cuando de plano vivían en pobreza, pero ahora pasarían a vivir en pobreza extrema, Sí. hacen un movimiento pues inteligente con la expectativa de sobrevivir. Entonces vienen las perspectivas. ¿Cuáles son los riesgos que se ven con esto y cuál es el panorama? Ahí hay un punto. Si bien es del todo reprobable el embargo que sostenía el gobierno norteamericano en términos económicos hacia Cuba, con la expectativa de que esto iba a ayudar a que cambiaran las condiciones no democráticas de ese país, pues la verdad es que al paso de los años eso no funcionó. La ayuda de la Unión Soviética en su tiempo y después de Venezuela, como lo hemos comentado, sí, pues hacía viable el régimen aún sin el comercio con Estados Unidos. ¿De dónde viene pues este rol, digamos, de encuentro, de acercamiento, y que se facilita que no solo se restablezcan las relaciones diplomáticas, sino que se acabe, en términos prácticos, el embargo, se permita el manejo de inversiones de Estados Unidos hacia la isla y que se deje de penalizar el comercio con las inversiones con Cuba. Sí. Esto en sí mismo también es algo positivo, porque a quien va a beneficiar de manera clara es al pueblo cubano. Sin duda alguna, me parece que eso es lo importante a destacar, ese beneficio a la gente, ¿no? Y el riesgo más grande es que el régimen de los Castro se muestre, como lo ha sido durante mucho tiempo, gandalla. Acepte esta interlocución vaticana, acepte este gesto positivo de un Obama menguante, pero que no quite el embargo que le tiene impuesto el régimen cubano a los cubanos. Ese embargo es peor aún. Ese embargo a las libertades de los cubanos. Ese embargo es a la posibilidad de libertad de tránsito, siquiera de tránsito, de los cubanos dentro de su propia isla, de los cubanos hacia afuera de su isla. Es penosísimo ver cómo en cada justa deportiva se ven a deportistas que ubican la posibilidad de abrir sus horizontes escapando de la isla a través de esto. Es penoso ver cómo tienen que morir tantos cubanos tratando de escaparse de ese régimen y poniendo su vida en riesgo en el mar que divide a la Florida con la isla. Es penosísimo ver cómo las cárceles cubanas son infames, son implacables con la disidencia política. El embargo que le tiene a las libertades cívicas de prensa es terrible. Sí, como dice, yo creo que ese es el verdadero embargo, esto que estás destacando. Le recuerdo que estamos conversando en este espacio de análisis con Rodrigo Iván Cortés, catedrático universitario y director de Sinergia Internacional. Se van acortando los minutos, mi estimado Rodrigo Iván, y no quisiera dejar la oportunidad, aunque este tema daría para mucho más, el anuncio histórico que tenemos hoy de estas relaciones que comienzan, pero el riesgo, como bien refieres, que no se quite ese embargo a las libertades, ¿no?, de este régimen que no sabemos si toca su fin. Esperamos que cara a la libertad así sea, pero quisiera preguntarte rápidamente, aunque sé que ahora sí que nos vamos a un tema distinto, que es ¿cuál es tu lectura, así en un super resumen, de esto que pasó en Sydney y este riesgo del avance del terrorismo vinculado al yihadismo islámico? Sí, para entender el fenómeno actual, como el de Sydney, como el también muy reciente de el Parlamento canadiense o el degollamiento en Inglaterra, y lo peor, que van a venir muchos más, tiene que ver con el nuevo yihadismo. El nuevo yihadismo parte de la experiencia afgana.
la experiencia afgana del veterano islámico afgano, que el gran reformador, el gran nuevo yihadista Hassan, en la coyuntura de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, que generó estos mujahideen reloaded, tanto por Estados Unidos, que financió, armó, entrenó y les dio lazos internacionales, como lo que propició la Unión Soviética invadiendo ahí. Ahí es donde tenemos la suma de factores que se conectan con lo que hizo el régimen nazi, con el mufti de Jerusalén, Husseini, que hicieron justo un nuevo fenómeno de radicalismo islámico, modernizaron el radicalismo islámico, y es lo que estamos viendo, cómo estas personas buscan establecer el califato, ya lo tienen, Bagdadi ya es el nuevo califa, ya tiene territorio, ya tiene poder sobre ese territorio, que es justo en medio de lo que antes era la frontera entre Siria e Irak, y que actúan y lo van a seguir haciendo de manera despiadada, y vamos a ver más, porque esto va creciendo a través de sus operadores en varios países. Pues esto que vimos se va a ir reproduciendo, quizá con más crudeza en otros lugares, en los siguientes meses. En los siguientes meses, y hasta que no se logre pues acabar con el Estado Islámico, que cada día que pasa agandalla nuevos territorios, masacra personas, y tiene, porque hay que decirlo, una actitud muy, muy severa, muy violenta, de una persecución atroz, sobre todo a los cristianos que llevaban pues por lo menos 2 milenios viviendo en esos territorios. Es que bajo el encuadre, y como están ubicando lo que ellos entienden como los infieles, en realidad en esta radicalidad creciente, me parece que es muy delicado, pues es un entorno que la gente tiene que comprender ante qué estamos, ¿no? Como fenómeno internacional. Kafar es la expresión que utilizan ellos para designar al infiel. El infiel es todo aquel que no sigue su muy, muy particular visión del Islam, y que no deja, pues, a salvo a nadie fuera de los que son su grupo y lo que establecen ellos como Sharia en los territorios que van ocupando. Oye, pues ha sido un placer conversar contigo, Rodrigo Iván Cortés. El tema da para más, si nos lo permites, nos buscaremos en los siguientes días, pero bueno, era muy interesante tener esta valoración global en la experiencia que tienes de estos temas internacionales. Agradezco mucho estos minutos en conversación para Zona 3 Noticias. El gusto es mío, y cuando gustes. Muy bien, estamos en contacto. Vamos a una pausa, los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Zona de análisis.